Bienvenidos al segundo video de secuencias de movimiento en circuitos electroneumáticos. En esta oportunidad vamos a considerar el mismo circuito neumático que teníamos en el video anterior, donde teníamos un cilindro de simple efecto comandado por una válvula direccional 3-2, pero esta vez queremos que nuestra secuencia de movimiento sea a más, a menos, a más, a menos y así sucesivamente, es decir, un movimiento de avance y retroceso indefinido, que inicie cuando pulsemos un botón de arranque y que termine cuando pulsemos un botón de parada. Para esta segunda secuencia de movimiento vamos a considerar el circuito neumático que estábamos trabajando anteriormente, que era compuesto por un cilindro de simple efecto comandado por una válvula direccional de 3 vías 2 posiciones con accionamiento por solenoide y retorno por resorte. Y la secuencia que queremos realizar es que al presionar un botón de arranque se produzca la extensión y luego el retroceso del cilindro. Esta secuencia de movimiento, que sería a más, a menos, debe continuar indefinidamente hasta que se oprima un botón de parada, que debería dejar al cilindro totalmente retraído. Aquí ya estamos en FluidSim Neumática en la versión 4.2 y tenemos el circuito neumático del video anterior, donde teníamos el cilindro, la válvula direccional 3-2 y la alimentación de aire presurizado. Aquí tenemos que empezar a identificar cuáles serían las condiciones para iniciar el movimiento de extensión y para iniciar el movimiento de retroceso del cilindro. Entonces, para poder realizar la extensión, tenemos que haber presionado el botón de arranque. Una vez el cilindro llega hasta su posición totalmente extendida, debe haber un elemento que identifique que el cilindro ya llegó a esa posición para generar el retroceso, y ese sería este final de carrera que teníamos ubicado al final del recorrido. Pero luego, cuando él alcanza la posición totalmente retraída, también tenemos que identificar esa posición para volver a iniciar la extensión. Por lo tanto, deberíamos tener otro final de carrera al inicio del cilindro. Entonces vamos a dar doble clic sobre el cilindro y aquí vamos a definir dos finales de carrera. FC1, nuestro primer final de carrera, lo vamos a ubicar al inicio del movimiento del cilindro, o sea, sería la posición totalmente retraída. Y el final de carrera 2 lo vamos a ubicar en la posición totalmente extendida. Ya que hemos definido los dos finales de carrera, podemos pasar a construir el circuito eléctrico. En este caso vamos a hacer el circuito eléctrico por medio de la simbología americana o simbología ladder. Venimos acá a los controles eléctricos, símbolos ladder y vamos a traer la alimentación, línea de 24 voltios y línea de 0 voltios. Las vamos a disponer de esta manera, 0 voltios a la derecha, 24 voltios a la izquierda. Entonces, para iniciar el movimiento de extensión, tenemos que el cilindro se encuentra en esta posición totalmente retraída. Por lo tanto, si tenemos un switch o un contacto normalmente abierto de ese final de carrera FC1, entonces, cuando ese contacto se cierre, podemos alimentar a un relé que energice a esta bobina del solenoide y que conmute esta posición para producir la extensión. Entonces traemos la bobina, vamos a llamar a este relé R1, y entonces por medio de un contacto normalmente abierto de ese relé R1, energizamos la bobina del solenoide S1. Estos dos elementos irían conectados en serie y estos dos también en serie, pero en paralelo con la línea anterior. Entonces aquí lo que tendríamos es que al inicio el cilindro se encuentra totalmente retraído, tocando este final de carrera, lo cierra, energiza la bobina del relé, este contacto se cierra, alimentando a este solenoide, conmutando esta posición para producir la extensión. Si lo simulamos así, va a pasar esto. ¿Por qué sucede esto? Porque inmediatamente el cilindro
inicia su recorrido, este final de carrera ya deja de estar tocado, entonces se abre. Ya no estaría alimentando esta bobina, este contacto quedaría abierto y no se estaría alimentando el solenoide, por lo tanto se conmutaría inmediatamente esta posición y no se produciría la extensión total. Entonces acá en este caso nos tocaría ubicar una línea de memoria. Lo haríamos con un contacto normalmente abierto de R1 ubicado en paralelo con esta línea, con la primera línea. Y lo ubicaríamos de esta manera. Ahora si lo simulamos, podemos ver que se inicia la extensión total de nuestro cilindro. Ya que hemos producido la extensión del cilindro, lo que debemos generar a continuación es el retroceso. Este retroceso lo podemos realizar por medio del final de carrera 2, ya que cuando el cilindro llegue a su posición totalmente extendida podemos dar la señal para que se inicie el retroceso. Ese retroceso lo realizamos desenergizando este solenoide, lo cual tendríamos que hacerlo a través de desenergizar al relé 1. Por lo tanto, vamos a traer un contacto normalmente cerrado de nuestro final de carrera 2 y lo ubicamos en esta línea que llega al relé 1. Entonces, ¿qué tendríamos en este circuito? Al inicio, el cilindro se encuentra tocando este final de carrera, por lo tanto lo cierra, la energía fluye por esta línea, como este aún no ha sido tocado, entonces se encuentra cerrado, alimenta al relé 1, inmediatamente este contacto se cierra, manteniendo la energización del relé 1, este contacto también se cierra y energiza al solenoide 1. Luego, cuando el cilindro alcance su posición totalmente extendida, toca al final de carrera 2 y entonces este contacto que estaba cerrado se abre. Se interrumpe la alimentación a la bobina del relé 1 y entonces estos contactos que se habían cerrado se abren. Se desenergiza el solenoide 1 y entonces el resorte se encarga de conmutar esta posición para producir el retroceso del cilindro. Vamos a simularlo. Aquí podemos ver entonces cómo se genera la extensión y el retroceso indefinidos del cilindro. Lo que vamos a hacer a continuación es modificar este circuito para incluir nuestro botón de arranque del sistema y el botón de parada. Esta parte del botón de arranque y botón de parada lo vamos a incluir encima de estas líneas que ya teníamos anteriormente. Entonces vamos a bajar esta sección del circuito y vamos a traer nuestro pulsador de arranque, que vamos a llamar Start. Entonces, este pulsador de arranque debe energizar a un relé, a un nuevo relé que vamos a llamar R0, que dé la condición de arranque a esta sección del circuito que es la que permite el movimiento. Entonces, al ser este botón presionado, alimenta la bobina de este relé R0. Y entonces instalamos una línea de memoria para mantener a esa bobina del relé energizada a pesar de que este botón no se mantenga presionado. Ahora, esta bobina del relé, este relé es el que nos debe dar la condición para que se genere este movimiento, el movimiento de esta sección. Entonces, lo que podemos hacer es que esta línea tenga una condición previa de ese relé R0, de modo que esta línea únicamente sea activada cuando previamente esta línea superior se encuentre activada. Vamos a simularlo. Presionamos el botón de arranque y podemos ver que ahora inicia la extensión y retroceso indefinido del cilindro. Ya tendríamos nuestro primer botón de arranque. Ahora nos falta el botón de parada, pero antes analicemos el circuito. En un inicio tenemos que esta línea queda abierta porque no ha sido presionado el botón. Esta línea también está abierta porque tenemos un contacto normalmente abierto. Esta línea también queda abierta porque tenemos el contacto normalmente abierto. Esta también
y esta también. Al presionar el botón, la energía fluye por esta línea y energiza la bobina de este relé. Inmediatamente, este contacto se cierra para mantener a esa bobina energizada y este contacto también se cierra. Entonces la energía puede pasar por esta línea y llega acá a donde se encuentra el final de carrera 1. Como el cilindro al inicio se encuentra totalmente retraído, estaría tocando ese final de carrera, por lo tanto este contacto que era normalmente abierto se cierra, permitiendo que la energía continúe por acá. Este final de carrera, como aún no ha sido tocado, entonces se encuentra cerrado, es un final de carrera normalmente cerrado. La energía continúa por acá y energiza al relé 1. Inmediatamente se energiza, este contacto se cierra, continuando la energización de este relé por medio de esta línea de memoria, y este contacto también se cierra, energizando al solenoide 1. Se conmuta esta posición y se produce la extensión. Cuando llega a la posición totalmente extendida, este final de carrera se abre. Se deja energizar al al relé 1, y entonces al dejar de energizar a este relé 1, este contacto y este contacto se abren, desenergizando al solenoide 1, y entonces el resorte se encarga de devolver la válvula a esta posición, generando el retroceso. Una vez él vuelve a alcanzar el retroceso, toca a este final de carrera FC1. Entonces este contacto se cerraría, volviendo a energizar al relé 1, cerrando este contacto para mantener la energización del relé 1 y cerrando este contacto que vuelve a energizar al solenoide 1 para conmutar esta posición y que se vuelva a producir la extensión. Luego, cuando vuelva a llegar al final de carrera 2, lo toca abriendo este contacto, desenergizando al relé 1, desenergizando al solenoide 1, volviendo a esta posición y generando el retroceso. Y es así como se mantiene la extensión y retroceso indefinidos del cilindro. Todo gracias a que previamente esta condición del relé 0 ya fue cumplida, ya se está manteniendo. Este relé se sigue manteniendo energizado y este contacto se sigue manteniendo cerrado, permitiendo que esta línea se active y desactive para generar la extensión y retroceso. Ahora sí, debemos modificar ese circuito para incluir nuestro botón de parada. Este nuevo botón de parada lo que debería hacer es apagar todo el circuito. Pero podemos ver que lo que hizo el botón de arranque fue activar a este relé R0. Por lo tanto, desactivando este relé R0 podemos conseguir que todo nuestro sistema quede detenido. Entonces este botón de parada lo vamos a realizar por medio de un botón normalmente cerrado, que vamos a llamar Stop. Y este botón lo vamos a ubicar en esta línea que llevaba al relé R0. De modo que cuando lo pulsemos, este botón abra esta línea desenergizando al relé R0. Y al desenergizarlo, este contacto volvería a ser abierto, apagando toda esta parte del circuito. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque, inicia el movimiento de extensión y retroceso indefinido. Y ahora pulsamos el botón de parada y podemos ver que el sistema queda apagado y el cilindro queda totalmente retraído. Sin importar en qué momento oprimamos este botón de parada, si es durante la extensión o durante el retroceso, podemos ver que siempre el cilindro queda totalmente retraído. Con esto hemos terminado este segundo video de secuencias de movimiento en circuitos electroneumáticos. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle like a este video. En una próxima oportunidad estaremos trabajando sobre el mismo circuito neumático, pero realizaremos esta tercera secuencia de movimiento en la cual queremos producir la extensión del cilindro, luego mantener esa extensión durante 5 segundos
y luego de que hayan pasado esos 5 segundos, generar el retroceso del cilindro. Esta secuencia de movimiento nos va a permitir entender el funcionamiento de los relés temporizados o también conocidos como temporizadores.